Tenemos en estos minutos 24 asistentes. Los voy a saludar acá: Gilda, Karina, Leonor, Luis, Marcelo, Marilú, Maritza, Marjorie, Olga, Pamela, Paulette, Susan, Roberto, Vale, Víctor. Víctor es nuestro director, Germán, del diplomado, y también hay miembros del equipo del diplomado conectados en estos minutos, y hemos hecho ahí comentarios internos y también en el chat. Mientras los participantes se mueven un ratito, yo converso acá con Germán. Bueno, primero te doy las gracias. Nosotros tuvimos el gusto de conocernos hace un tiempo ya, cuando nos conectamos para explicarte en qué estábamos en la facultad con este proyecto que nos habíamos adjudicado. Y bueno, desde ahí yo quedé con aquellos recuerdos. Dije, sí, Germán nos tiene que presentar esta idea, el trabajo, la experiencia, porque nos va a servir un poco para em, atrevernos quizás a algunos procesos, y de a poquitito valorar otras formas de vincularnos con los estudiantes, que eso es tan necesario, ¿ya? Bueno, mientras tanto yo te presento Germán, ¿ya? Germán Gallego es nuestro segundo panelista en esta jornada que da inicio al Diplomado de Innovación Educativa en, en, eh, o sea, de Innovación Docente en Educación Superior de la Facultad de Educación de la Universidad de San Sebastián. Germán es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento, magíster en Comunicación Educativa, especialista en Periodismo Electrónico y comunicador social. Tienes distintas certificaciones universitarias: video digital, tecnologías online, Office Mail, Virtual Teacher, etcétera. Una vasta preparación con relación al trabajo que estás impartiendo hoy en día. Ha sido director del programa de comunicación social, periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, consultor de diversas organizaciones. eh, También te has relacionado bastante con el Ministerio de Educación Nacional, Suramérica, profesor de diferentes instituciones de educación superior en Iberoamérica, y actualmente es profesor titular y director del Centro de Innovación y Mediación Digital y director general de la Universidad Virtual de la Universidad Autónoma de Occidente. Germán hoy día nos va a compartir la temática que él ha titulado Flexibilidad en las formas de interacción de las experiencias educativas hacia múltiples modalidades, ¿ya? Muchas gracias, Germán, y nada, te escuchamos con mucho gusto y con mucha atención. Muchas gracias, Jessica, a ti, por supuesto, a todos los que participan en este encuentro. Un diplomado, por supuesto, muy provocador alrededor de lo que es la innovación docente en educación superior. Y bueno, aprovechar mucho este espacio porque, como bien lo hablamos, mi querida Jessica, infortunadamente a las faltando 5 minutos para las 9 debo retirarme. Pero bueno, muy contento y alegre. Iniciaría con la provocación con la que finalizaron. Y es un poco, pues finalmente todo lo que hacemos, todo gira alrededor de un asunto, y es el aprendizaje, ¿cierto? Y fíjense que el mundo antes de poder socializar un poco lo que lo que les traigo, el mundo finalmente se ha movido en diferentes paradigmas. Y lo que hoy estamos viviendo es un nuevo paradigma, no solamente por lo que nos ha pasado en la pandemia, sino porque, por supuesto, todo el enfoque de educación sigue siendo muy anacrónico. ¿Por qué? Porque finalmente todos hablamos de aprendizajes, pero cuando vemos los programas de curso, lo que llamamos los contenidos programáticos, uno dice, ve, contenidos y temas. Sí. Entonces uno dice, sigue siendo muy difusionista. Entonces, claro, si bien hemos leído toda la teoría de Mm. Paulo Freire, ¿cierto? Todo lo que son los modelos de difusividad, la educación sigue siendo muy industrial. Porque finalmente estamos pensando en hacer transferencias de conocimiento. Esa es la obsesión. Entonces, ahí hay una serie de contradicciones. Todos nosotros, tanto Chile como Colombia, estamos digamos, estamos en una red que se llama la OCDE, ¿cierto? Ujú.
Sí, sí. Y en pocas palabras, la OCDE le dice, miren, el paradigma de la educación cambió. El asunto ya no está en los contenidos y en los temas. Entonces, ¿en Mm, qué está? El asunto está en las experiencias de aprendizaje. Experiencias de aprendizaje. Lo que pasa es que solamente hablar de eso lo transforma todo. Todo. ¿Por qué? Desde lo curricular, los programas de curso y microdiseños pensados en temas sin contenidos. Estamos en aulas de aprendizaje, las aulas físicas, pensadas para que un profesor esté al frente, los estudiantes al frente del profesor, sentados esperando qué libera, qué estímulo libera el profesor para ser, por supuesto, captados por los estudiantes. sí. Tenemos medios educativos pensados en la difusión. Entonces, nuestra obsesión está en cómo desarrollar recursos educativos digitales para que sean contemplados por los estudiantes. Entonces, Mm, acá hay una gran contradicción. Y la tecnología ahí va a tener un papel protagónico. Entonces, porque vamos a hablar de innovación. Y la innovación es una transformación, pero más que todo un impacto. La innovación entendida como un impacto en la medida que transforma una serie de prácticas para el mejoramiento del aprendizaje. Y como esa acción, es decir, la innovación no es un asunto ni nuevo, ni es un asunto que es provocador, sino que realmente está impactando y transformando. Entonces, cuando uno hace evaluación de la innovación educativa es porque tiene evidencia que los resultados de aprendizaje esperados en el estudiante realmente se están consiguiendo de una manera más eficiente y eficaz. Entonces, fíjense en este elemento provocador, porque vamos a hablar de innovaciones. Finalmente, como el acento está, ¿cuál es nuestro referente para todos en la educación superior? El referente se llama perfil de egreso. claro. Cuando un estudiante desarrolla un programa, la promesa de valor es el perfil de egreso. Mm, Cuando tenemos el perfil de egreso, normalmente las universidades, mi querida Jessica, por lo menos en el contexto colombiano, existían dos formas de medir si el perfil de egreso se estaba cumpliendo o no. Lo primero es a través de los egresados, que llamamos egresados e impacto en el entorno. Si el egresado lo hacía muy bien, uno diría, uy, el perfil de egreso que prometió el programa se cumplió. Pero ¿qué terminamos haciendo en las universidades en términos de acreditación? Mostrando los mejores egresados, los que dan la cara y los demás ¿qué? claro, bueno, acá en Otro. Chile se están incorporando elementos de medición intermedio con diferentes Eh, mecanismos y la universidad está trabajando bastante en eso también y la facultad eso, bastante en ese proceso. muy bien, eso es lo que llamamos resultados de aprendizaje, que tú lo Mm, sabes, no es Chile, Colombia, sino son todos los países de la OCDE. Entonces, claro, lo que se está promoviendo es que ese perfil de egreso se evalúe si se está desarrollando o no. exacto. Eso en Colombia le llamamos resultados de aprendizaje. Y los resultados de aprendizaje son aquellas actuaciones y realizaciones del estudiante que son observables y medibles que permiten precisamente caracterizar si el perfil de egreso expresado en competencias se viene desarrollando. Es decir, Mm, si los conocimientos, habilidades y valores que se expresan en competencias se vienen desarrollando y la forma de observarlos y medirlos es a partir de resultados de aprendizaje, es decir, de las actuaciones y realizaciones del estudiante. Entonces, el asunto aquí ya no es de evaluación de los conocimientos, es decir, que no es la evaluación, sino el asunto es qué termina haciendo, realizando, mejor no haciendo, sino realizando el estudiante o actuando que nos permite evidenciar que las competencias declaradas en el perfil de egreso se vienen desarrollando y para eso son los resultados de aprendizaje. Y como tú bien lo dices, pero eso es un acuerdo de la OCDE. Es decir, nosotros lo que hemos hecho como países es incorporarlo. Nos está mm, llevando tiempo, pero ese es el sentido. Entonces, mira lo interesante. Como el marco de referencia es el perfil de egreso, viene lo que llamamos los académicos el alineamiento curricular. ¿Sí? sí, El alineamiento macro, meso y microcurricular. Entonces, con el perfil de egreso, hay resultados de aprendizaje del programa. Y después, como con nosotros, lo que hacemos es construir una serie de itinerarios, rutas diversas, para que el estudiante alcance esa identidad profesional expresada en ese perfil de egreso. Hasta ahí vamos bien. Entonces, esos itinerarios se llaman asignaturas. Y cada asignatura también tiene unos
resultados de aprendizaje que deben ir en coherencia con el perfil de egreso del programa. Esa asignatura que tiene que tener unos resultados de aprendizaje ya no es lo que hace la asignatura, sino lo que hará el estudiante en el marco de ese trayecto. En términos de alineamiento constructivo, lo que nos dicen es, venga, defíname cuál es el resultado y ahí sí configure cuáles son las experiencias, o llamamos en términos más prácticos, cuál es ese entrenamiento que va a tener el estudiante para alcanzar esos resultados. Entonces, el asunto no es qué temas va a haber, no es qué contenidos va a haber, el asunto es qué experiencias va a tener el estudiante, qué experiencias para alcanzar ese resultado. Y ahí viene la belleza para nosotros. Cuando hablamos de experiencias, estamos hablando de actividades de aprendizaje. Como tú sabes, normalmente los resultados de ese aprendizaje se redactan en términos alrededor de lo que es las taxonomías de aprendizaje que cada universidad ha definido. Nosotros trabajamos sobre la de Bloom, perdón, la de Solo, la taxonomía Solo, nosotros la trabajamos. ¿Ustedes sobre qué taxonomía trabajan? Depende, Bloom, también Marzano, Bien. no hay una en particular en estricto rigor. Ya, listo. Entonces, todo dependerá del resultado de aprendizaje esperado. Uno definirá, pero se redacta. Sí. De tal manera que en función de eso que se espera, uno determina qué actividades, qué experiencias de aprendizaje hay que desplegar. Y ojo con esto, es en función de la experiencia de aprendizaje, es decir, del resultado de aprendizaje, que determinamos qué forma de mediación es la más pertinente para alcanzar ese resultado. Y ahí viene la belleza de la tecnología. Pero uno lo que tendría que determinar es en función del resultado, pues qué tipo de experiencia y mediación es la más indicada. Miren, no hay que forzar las cosas. Hay ciertas formas ciertos resultados de aprendizaje que van a demandar la manipulación de objetos físicos. Claro. Es que el resultado así lo demanda. Pero habrá ciertos resultados de aprendizaje que demandarán, por ejemplo, el despliegue de escenarios en realidad virtual o en realidad aumentada. Pero eso no es un asunto de moda, sino que debe estar determinado estrictamente por el resultado de aprendizaje que se quiere alcanzar. Entonces, el núcleo aquí está en la experiencia. La experiencia de aprendizaje, es decir, la actividad, comienza a determinar cuáles son las acciones en el antes, en el durante y el después. Si hay un encuentro en comunidad, acuérdate que lo que llamamos clases, entre comillas, las clases realmente no son clases, son encuentros en comunidad. Y lo que uno tiene que pensar es qué tipo de experiencias son necesarias para ese encuentro en comunidad entre estudiantes y profesores. Ese es el durante. Y lo que yo determino qué acciones hay antes y después. Y eso es lo que viene a configurar las rutas de las acciones de la actividad de aprendizaje. Y en función de esas acciones, yo determino qué tipo de recursos, o sea, apoyos, contribuyen al desarrollo de la actividad. Y ahí sí vienen los contenidos o temas o lo que se queda, el objeto de la acción. Y el objeto de la acción ahí sí, uno determina qué tipo de estado del arte es pertinente para que el estudiante haga esta actividad. Y te voy a dar un ejemplo, mi querida Jessica. Tanto Chile como Colombia tenemos diferentes regiones geográficas. Supongamos que estamos en un posgrado, un diplomado de ambiental. El estudiante que desarrolla la actividad, por ejemplo, en una región, ustedes, por ejemplo, una región montañosa, el tipo de estado del arte que va a necesitar ese estudiante puede ser diferente en términos de teoría al estudiante que está, por ejemplo, en la ciudad. Claro, son contextos diferentes y en consecuencia los estados del arte alrededor de las teorías necesarias para el desarrollo de la actividad puede variar en función de los contextos de actuación que tenga el estudiante. Entonces, mira por eso el acento no está en los contenidos educativos y en la forma en que se difunden, sino en la construcción de conocimiento en el marco de experiencias de aprendizaje. Y ahorita ya voy a compartir algo y les voy a mostrar. Entonces, mira lo interesante, es en función de la acción que yo determino los recursos, ojo, y por otro lado, no me los combinen, los ambientes donde se debe desarrollar dicha actividad. Los ambientes. Porque a veces la gente confunde la tecnología y me los pone como recursos
y ambientes como en uno solo. Y yo, separémoslo porque necesitan ser trabajados de manera diferente. Una cosa es los apoyos, los materiales que son necesarios para el desarrollo de la actividad, y otra cosa es el ambiente donde se va a desarrollar. Porque el ambiente facilita unas formas de interacción que la actividad requiere, Entonces, claro, el ambiente no es solamente, el ambiente es el salón de clases, sino es el laboratorio, la calle, la ciudad. Entonces, uno tiene que determinar qué tipo de escenario o ambiente es el más pertinente para el desarrollo. Y claro, ahí pueden haber ambientes de naturaleza digital. Por ejemplo, hoy mi querida Jessica, estamos en un ambiente, en un escenario de naturaleza digital, pero con posibilidades de interacción sincrónica, que es lo que estamos haciendo tú y yo. Un Exacto. poco más pasivos los estudiantes que están en el, ¿cierto? Pero finalmente es un escenario de naturaleza digital. Entonces, mira lo interesante, esto es como para ilustrar lo que voy a mostrarles a continuación, y es que finalmente la innovación está ahí en esa parte micro. Y es que en función de la actividad de aprendizaje, podemos determinar qué formas de mediación favorecen el desarrollo de la actividad. Mm. Si la tecnología complejiza la actividad y la actividad en función de los resultados de aprendizaje no es pertinente. Ahora, Exacto. yo lo que digo es que no quiere decir que en los centros de innovación no estemos investigando alrededor, porque es que todo lo que acabamos de ver del tecnológico, muy interesante, pero ahí hay todo un acervo cultural por construir. Te lo voy a dar en estos términos, mi querida Jessica. Cuando pasó la pandemia, lo que pasó es que los profesores normalmente presenciales pasaron didácticas propias de los encuentros en comunidad desarrollados en ambientes de naturaleza física, aula de clase, y las copegaron en ambientes de naturaleza digital, sincrónicos. Mm. Ahí, ¿cuál fue la crisis? Es que, bueno, muchos innovaron, lo hicieron bien, comenzaron a construir cosas, pero no, en el mundo existía poco acervo cultural alrededor de las formas de interacción que deben Mm. primar en estos escenarios de naturaleza sincrónica digital. Lo que sí Exacto. existía en el mundo, era todo un acervo cultural alrededor de lo que es el estudio independiente, que es la educación a distancia, metodología virtual. Existía. Entonces, claro, el estudio independiente, existía toda una construcción didáctica, pero alrededor de los encuentros en comunidades sincrónicos en ambientes de Mm. naturaleza digital, muy poco. ¿Cuál es Casi la nada. ventaja ahora? Casi nada. Está en construcción. Mm. Está en construcción. Y ahora lo que les voy a hablar de las modalidades, porque en Colombia tú lo sabes que ya hay modalidad híbrida, combinada, pues ahí sí que hay un acervo cultural que estamos construyendo. Entonces, claro, hay unas oportunidades, porque en aras de la flexibilización, que es lo que vamos a hablar, pues hay muchas oportunidades como tal. Entonces, miren, en Colombia, lo que nos ha pasado, ¿sí? Venga, yo aquí estaba verificando mi conectividad, listo. Entonces, miren lo interesante. Voy a hablar de estos elementos. Jessica, ¿ibas a decir algo? Sí, que solo a mí me interesaba mucho el que los participantes del diplomado, las personas que están conectadas, conocieran tu proceso y la experiencia que han ido trabajando y sistematizando, porque precisamente lo que tú has señalado y hecho el acento durante todo este rato, que tiene que ver con que hoy en día, en función de las habilidades de este siglo, las profesiones que se están creando en este siglo y las que van a venir, no tenemos que hablar tanto de los contenidos, sino que tenemos que centrarnos en las experiencias de aprendizaje que van a desarrollar nuestros estudiantes. Y eso yo quiero relevarlo, eso es muy relevante. Hoy en día, y nosotros queremos invitar a todos los profesores que están en el diplomado y a los que no están y están participando en esta jornada, es que eso es lo que nos tiene que movilizar, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos que nuestros estudiantes desarrollen, por ejemplo, en este semestre en el que yo estoy a cargo de una asignatura? ¿Qué necesito? ¿Qué habilidades tengo que observar? ¿Cómo las voy a medir? ¿Cómo las voy a graduar? Y no qué contenido tengo que pasar. Eso ya, con mucho cariño, con mucho respeto, no es lo urgente, no es lo prioritario. Hoy en día es muy relevante poder hablar de las experiencias de aprendizaje. Y te dejo a ti.
Muy bien, Jessica. Sí, y para complementarte, mira, es que es que el mundo ha cambiado. Miren, normalmente cuando hablamos de aprendizaje, anteriormente se pensaba era en lo que el estudiante era. Mm, Entonces evaluábamos y uno decía, pues los buenos son los que sacan más de claro. 4 para arriba y los malos son estos, son buenos y malos. Entonces, el mundo era en función de lo que el estudiante era. En términos el educativos era lo que el estudiante es. Lo que no hemos dado cuenta, ya pues, digamos en la práctica, es que el estudiante que despliega procesos cognitivos complejos de manera espontánea va a aprender independiente del profesor. Incluso el profesor puede comprometerse a que el estudiante no aprenda y a pesar de ello aprenderá. Es decir, ese no es nuestro problema. Entonces, el estudiante que despliega procesos cognitivos complejos de manera espontánea siempre va a aprender, no va a tener problema. Entonces, claro, pero la fácil del profesor es decir, para nosotros, es decir, este es bueno y este es malo. Entonces, ha migrado un poco el paradigma hacia escenarios que nos dicen, no, es que es si el profesor es bueno o malo. Entonces, claro, el profesor se forma, el profesor es muy importante desde luego, pero entonces, dependiendo de la evaluación, nos dicen si somos buenos o malos, a nosotros los profesores, buenos o malos. Entonces, supongamos un profesor muy bueno, pues sabe mucho, entonces el estudiante termina en la clase, termina diciendo, excelente profesor, sabe mucho, pero la pregunta es, ¿aprendí? Mm. ¿Aprendí? Entonces dice, no, es que es muy complejo, pero qué sensacional el profesor. Pero ahorita pasamos al otro paradigma y es en función de lo que el estudiante hace. Ya no es de lo que el estudiante es ni de lo que el profesor hace, sino lo que el estudiante hace. Y esa debe ser nuestra obsesión. Y es por eso el concepto de experiencias de aprendizaje, porque finalmente lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros nos dicen que sí, que es moderador, movilizador, eso en términos prácticos, que es nosotros hoy somos los nuevos arquitectos de las experiencias que vive un estudiante para que aprenda. Ese es, y ahí está la innovación. La innovación docente está en cómo generar experiencias de tal manera que demostremos en términos empíricos que se logran mejores aprendizajes. Mm. Porque en función de los resultados, si vemos que no son los mejores, nos reta para ir mejorando continuamente esa asignatura con sus experiencias para mejorar los aprendizajes. Ahí está, recae la innovación. Ahora, ahorita voy a mostrar las variables que hay que considerar ahí. Y lo otro, mi querida Jessica, es que, claro, es un alineamiento constructivo en 3 variables. Resultados de aprendizaje, las actividades que vas a desarrollar y algo muy importante, la evaluación. ¿Qué pasa ahorita? A veces, mi querida Jessica, hablando de Bloom, a veces el profesor despliega en el salón de clase puras actividades asociadas al hacer conocer. Entonces termina siendo la magistralidad, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo hoy, que está bien, es legítimo, hay que hacer performances. Lo malo es que el 100% de las actividades sean así, ese sí, digamos que es el problema, porque mira un estudiante crítico lo que nos podría decir. Supongamos que al final del curso el profesor coloca como actividad evaluativa un ensayo. El ensayo es propio de la evaluación crítica, ¿cierto? El último nivel. Entonces, le pongo a hacer esa tarea y un estudiante crítico les puede decir, profesor, pero todas las actividades que hemos desarrollado en el curso están basadas en el hacer conocer. ¿Cómo pretende usted que yo haga una actividad propia de la evaluación crítica cuando las actividades del curso se han limitado al hacer conocer? Entonces, ahí hay contradicciones. Entonces, lo que hay que trabajar también en términos de innovación es que la evaluación sea siempre en función del resultado de aprendizaje y no lo que el profesor se le ocurra. Es que tengo que hacer un examen escrito porque sí, porque es que hay que hacerlo, porque hay que medir los conocimientos, saber si aprendieron, si memorizaron o no. La evaluación tiene que girar en torno a lo que se espera y lo que se espera es el resultado. Así de pragmático es el asunto. Entonces continúo mi querida Jessica con esta parte. Y miren lo interesante. Cuando en Colombia, ¿cierto? Porque todos trabajamos en función de la mediación digital es independiente de la modalidad. En Colombia hay un elemento muy importante que es bueno que ustedes conozcan, que tiene que ver con modalidades. Ahora,
En el mundo, normalmente en el mundo, el acervo cultural es que la educación o es a distancia o es presencial o es a distancia, ¿cierto? Esas son las dos variables, incluso todavía en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Uno piensa en términos del sentido que tiene la presencialidad. ¿Qué dice y mira que aquí hay una crisis, mis queridos compañeros, aquí hay una crisis. ¿Por qué? Y me adelanto un poco a lo que voy a decir. Cuando hablamos de crisis, es porque finalmente la educación hace muy pocos años, ¿por qué tenía que ir a la universidad? ¿Por qué era la exigencia de ir a la universidad? Porque la única forma de acceder al conocimiento, de conocerlo, era a través de dos vías, o a través de los libros especializados, que era donde se sistematizaba el conocimiento, se capturaban los estímulos, las expresiones académicas, era a través de los libros, y los libros son de muy complejo acceso porque son muy costosos. ¿Quiénes la tenían? Las bibliotecas. Entonces, las bibliotecas residían en la universidad, pues gran parte. Y el conocimiento estaba en los profesores. Entonces, si usted quería un conocimiento especializado, pues tenía que acceder a lo que sabe el profesor especializado. Pero hay una crisis actual, mi querida Jessica y compañeros. Es que el conocimiento se democratiza. Entonces, ya está disponible. Entonces, claro, si vemos los MOOC, si vemos todo el proyecto, ¿se acuerdan antiguo de repositorios educativos digitales? Su propósito es democratizar el conocimiento. Entonces ya está libre, ya está liberado. Es decir, esa angustia anterior, que solamente esa información y ese conocimiento habitaba en ciertos lugares, eso ya está cuestionado, porque hoy en día es ubicuo, está dispuesto. Ahora, hoy el reto es la curaduría, más bien, la curaduría Claro, sobre esa claro. información liberada. Pero el conocimiento está libre. Si el core de las universidades se delega a la información o la transferencia de conocimiento, nuestros días están contados, con certeza. Sí. Entonces, claro, miren, no más, mi querida Jessica, yo estuve en una reunión hace poco con una clínica muy famosa en Cali que tiene incluso sede en Chile, o sea, está expandida en el mundo. Generan todo lo que tú quieras de conocimiento. Pero ellos, el core de ellos no es la educación, el core de ellos es la medicina, la salud. Pero en su práctica cotidiana producen tanta conocimiento que superan, pero con creces, a cualquier universidad en términos de producción académica en Q1. Pero entonces ellos decían, ¿para qué me voy a aliar con una universidad? Entonces la respuesta no. Entonces es que usted tiene la información, usted tiene el conocimiento. Nosotros generamos las experiencias, diseñamos las experiencias de aprendizaje para que ese conocimiento que ustedes generan, la gente lo aprenda. Y ahí sí está nuestro core. Ahí está nuestro core. Entonces, miren lo importante porque claro, cuando se habla de modalidad presencial, lo que se está diciendo es que el conocimiento reside ahí. Entonces, ya no solamente, sino que ahí se despliegan una serie de experiencias de aprendizaje en ese escenario donde la gente vive y construye conocimiento. Ese es el sentido de lo presencial, ¿cierto? Ese es el sentido. Entonces, sigamos. Entonces, en ese sentido de lo presencial, hay otro elemento muy importante y es que las formas de interacción se basan en encuentros sincrónicos en comunidad. Para no decirle clases, es que a mí no me gusta la clase. Me gusta más hablar de encuentros en comunidad. ¿Sí? Que en términos de horario, pues hay una franja horaria donde nos encontramos sincrónicamente para hacer cosas. Ya no para ver. Miren que cambia el discurso. Ya no sería, ¿qué voy a ir a ver hoy? O el profesor, ¿qué voy a dictar hoy? Sino que, ¿qué voy a hacer hoy? Exacto. Para seguir aprendiendo. Y aquí viene un elemento muy importante, mi querida Jessica y compañeros. Esto es aprendizaje. Y tiene que ver que el estudiante, la ventaja que tenemos en la presencialidad, ¿cuál es? Que los que viven en Santiago de Chile, por ejemplo, o en San Sebastián, mejor San Sebastián, los que viven en San Sebastián, culturalmente tienen unos códigos que comparten. Entonces, cuando llega el profesor, lo que el profesor hace es una serie de experiencias de aprendizaje que tienen como propósitos que los que participan en esa experiencia construyan ¿qué? Significaciones
significaciones alrededor de los conocimientos, habilidades y valores que ahí se despliegan. ¿Por qué digo significaciones? Porque el estudiante siempre va a entender las cosas en función de su propia historia de vida. Entonces es cuando el estudiante, hay algunos que leen un texto y dicen, no entendí nada, y hay algunos que leen otro texto y dicen, yo entendí todo, o creí entenderlo. Entonces, cuando uno lee un material, lo que hace un profesor es negociar significaciones alrededor de lo vivido por el estudiante. Entonces dice, ¿qué entendiste? No, es que así eso, no es lo otro. Entonces hay un proceso de negociación de significados alrededor de conocimientos, habilidades y valores, porque el conocimiento, ustedes lo saben, no es aséptico. Siempre estará definido o condicionado por las formas de significación que la gente construye alrededor de ese conocimiento. Y eso pasa por lo cultural. No es lo mismo la forma de significación que seguramente construirá Chile en función de unos conocimientos que, y miren el riesgo, vienen estas transnacionales a querer venir con conocimientos estandarizados, hablando por ejemplo de Coursera, pensando que las formas de significación de esos materiales van a ser universales. No, varían. Y si el contexto cultural entre menos universal sea, peor, cuando es más regional, supongamos. Pero esta parte es muy importante, es la forma de significación. ¿Qué ha pasado con la educación a distancia? Se entiende no solamente en Colombia, sino en el mundo, sino que yo estos conocimientos que tenía aquí, lo que hago es empaquetarlos en una serie de materiales, ¿cierto? De formatos, con instrucciones ancladas, de tal manera que estos materiales llegan al lugar en el que vive y habita cada estudiante, en el lugar en el que habita y vive. ¿Cuál es la gran complejidad que tiene esto? Y si hablamos de lo virtual como metodología de la educación de la modalidad de distancia en Colombia, lo que está diciendo es que el estudiante accede a través de www.tatata.com y puede contemplar y puede descargar estos materiales que están acá. ¿Ve? Estos materiales que están acá. Él puede hacer eso, pero sigue siendo educación a distancia. ¿Cuál es la gran complejidad? La gran complejidad es, y el acento está en el trabajo autónomo del estudiante. ¿Dónde está el asunto, mi querida Jessica? La significación. La significación. El estudiante recibió, supongamos, el material. Lo tiene disponible. Pero no sabemos, no hay certeza de qué formas de significación está construyendo el estudiante alrededor de esos materiales. No lo sabemos. Entonces se crea algo que se llaman los centros tutoriales. Los centros tutoriales tienen como único propósito validar que las formas de significación que construye el estudiante alrededor de los materiales corresponde a lo que espera que el perfil de egreso. O sea, los códigos culturales que están incorporados en el perfil de egreso. Entonces, hay una aberración en el mundo, mi querida Jessica, y es que se piensa que con modelos masivos basados en información, de transferencia de contenidos, el estudiante va a aprender. Ahora, el de posgrado le creo. ¿Por qué le creo al de posgrado? Porque el de posgrado ya tiene unos códigos del campo profesional apropiados, o sea, los tiene incorporados en las estructuras mentales. De tal manera que cuando él accede a un material nuevo, llámese Coursera o lo que sea, pues lo que él hace es, en función de sus aprendizajes previos, porque los códigos de la profesión los tiene, pues se actualiza. Ahí le creo, ahí le creo. Pero a nivel de pregrado lo dudo. ¿Por qué? Se puede, pero es complejo. Y más es complejo cuando es masivo. Cuando es masivo, ¿a qué hora un profesor valida las formas de significación que construye un estudiante alrededor de los materiales? Por eso algunas universidades que son presenciales no les gusta la distancia. Por esa sencilla razón. Por la complejidad que tienen las formas, las validaciones de las formas de significación que construyen los estudiantes alrededor de los materiales. Pero mira esta belleza que hace el gobierno colombiano. Dice, listo. Listo. Vamos a incorporar lo virtual como modalidad. Entonces, si es modalidad, ya no es metodología, a Colombia le ha exigido construir todo un acervo cultural alrededor de lo que entiende como modalidad virtual. Y mira la belleza. Lo que está diciendo, en pocas palabras, la modalidad virtual, es que sigue siendo un escenario de negociación simbólica que es social. Que es social.
Es decir, las formas de validación con el otro, con el profesor, ya se configuran en la modalidad virtual. La única diferencia es que esos escenarios de negociación simbólica que normalmente ocurren en ambientes físicos, ahora se hacen en ambientes de naturaleza digital. Entonces ya no es la tecnología pensada solo como instrumento de construcción de recursos, sino la tecnología pensada como un escenario social. Y miren lo interesante, miren lo interesante. Normalmente, la virtualidad comenzó así. Entonces, un profesor experto, lo que llaman algunos, un término que me parece anacrónico, diseñador instruccional. ¿Por qué me parece anacrónico? Porque la instrucción es muy funcionalista. Es que si ustedes se dan cuenta, el término de diseñador instruccional viene ¿desde qué año? ¿60? Sí, es ¿70? antiguo. Es muy Por ahí, antiguo, es sí. anacrónico, totalmente anacrónico. Hoy no deberíamos hablar de instrucción. Hoy nosotros, por ejemplo, llamamos diseño de experiencias educativas digitales. Mm. Pero es O que el tema trayectorias de instrucción es, aprendizaje también. sí, sí. Pero es que hoy el término diseño instruccional es muy anacrónico. Bueno, en el mundo está incorporado, sí lo sabemos, pero hombre, el mundo ha cambiado y debería también cambiarse ese término. Bueno, entonces, esta persona diseña y los estudiantes normalmente lo que hacen es contemplar este material, ¿cierto? Es lo que sucede normalmente. Con la interactividad, entonces la gente dice, no, es que ahorita es más interactivo, que la interactividad no es igual a interacción. La interactividad lo que hace es que existe este recurso, pero este recurso puede ser o bien transformado o bien seleccionado. ¿Cuál es el tipo de interactividad clásico? La selección, ¿cierto? Cuando Mm. yo hago clic a un vínculo. Entonces, claro, la interactividad basada en la selección como elemento de base, pues ha permitido que los estudiantes en función de un material, cuando hacen clic o responden algo, pues haga cosas, la interfaz. Y eso es lo que llamamos interactividad y está bien. Es decir, yo no digo que no esté mal. Esto está muy bien y yo creo que en el escenario basado en los recursos, los contenidos, debe haber interactividad por los aprendizajes adaptativos y bueno, y esos asuntos que ya conocemos. Pero el mundo de lo digital ya no solo está acá, sino acá. Y es como estas interfaces o estos escenarios, hoy estamos tú y yo estamos en un diálogo. Esto Ujú, es un escenario social, ujú, lo es, o podría serlo, ¿sí? Lo ujú, podría ser. Ahora, WhatsApp son diálogos asincrónicos, que podrían ser sincrónicos, pero normalmente son asincrónicos, pero igual es social. sí. Entonces la pregunta es, claro, la pregunta es, ya no solamente tener en el LMS alojar unos contenidos con elementos de interactividad. El paradigma hoy es la interacción. ¿Qué es esto? La interacción. ¿Cómo favorezco desarrollo? Por ejemplo, lo que nos mostraba el técnico documental, el gran reto de la realidad virtual y aumentada, porque ese es un acervo que apenas se va a construir a nivel educativo. Está la tecnología, sin duda, pero es un acervo que apenas se va a construir a nivel educativo. Y ahí el gran reto es que no se quede, que es lo que voy a hablar ahora. Miren, esto es lo que nos muestra ahorita el TEC de Monterrey. Estos son los escenarios, ya no lo virtual o lo digital mejor, solamente como información interactiva, como escenarios sociales, sino para hacer escenarios para ser vividos y experimentados sensorialmente. Sensorialmente. Pero el gran reto no es que lo inmersivo no se nos vuelva ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Termina siendo un Contemplar. espacio inmersivo, Oculus, pero para que yo contemple cosas. Entonces nos devolvemos al primer punto. O sea, ahí hay un elemento anacrónico. El reto en esta realidad virtual y aumentada es que adopten los atributos de la interactividad y los atributos de la interacción, pero en escenarios para ser vividos y experimentados sensorialmente. Mm. Ahí está la innovación, mis queridos compañeros. Ahí está un gran reto alrededor de lo que son las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Ahí sí, pero tecnología pensada como escenarios sociales, escenarios para la interacción. Por eso yo por un lado colocaba los ambientes, Mm.
Y por otro lado son los recursos, porque Mm. los ambientes tienen vida propia. Y la obsesión en los ambientes es qué formas de interacción debería desplegar en función de la actividad que se va a desarrollar. Pero esa actividad, te lo pregunto así, pero mira, rápidamente, tú me podrías decir que la lleva, se puede, ustedes saben que la lleva, se puede jugar, por ejemplo, en un salón de clase. No, o sí. Bueno, pues complejo, ¿no? Mejor Claro, en un parque. Ah, muy sí. bien. ¿Qué sería mejor? ¿Jugar la lleva en un parque o jugarla en el salón de clase? En el Si yo parque. quisiera, si quisiera, en función de esa actividad, evaluar resultados como la agilidad y la estrategia. Claro. Si yo voy a medir y voy a observar la agilidad y la estrategia, se me complejiza mucho en el salón. Se puede, pero se complejiza. Mm, Pero si yo voy al parque, seguramente lo voy a observar de una mejor manera, si voy al mm. parque. Pensemos en este mismo resultado de aprendizaje. Agilidad y estrategia. ¿Será que yo puedo desplegar la lleva en un ambiente de naturaleza digital? No. Tendría que buscar, eso sí, una actividad de aprendizaje, una acción que me permita ver la agilidad y la estrategia a través de entornos de naturaleza 100% digital. Claro. Y ahí está el reto. El reto está a nivel microcurricular. Y miren, es que aquí hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, yo le escuchaba ahorita a nuestra compañera lo de que hay que ir escalando. Yo lo que les digo es, evalúen qué tipo de recurso y ambiente necesitan en función del resultado de aprendizaje. Ese sería mi mensaje. ¿Por qué? Porque incluso, miren, lo del asunto de las presentaciones, y con esto termino para dar un pequeño espacio para que conversemos. Miren nomás la contradicción tan grande, mi querida Jessica. Nosotros como profesores fuimos formados desde la lógica del lenguaje oral y escrito. Nos dicen, usen presentaciones, usen PowerPoint, que fue el mensaje final. Y terminamos nosotros pasando la lógica del lenguaje escrito a entornos que son para ser vistos. ¿Y saben qué terminamos haciendo los profesores? Karaokes, leyendo lo que dice, lo que está desplegado en un slide. Gravísimo. En términos cognitivos es gravísimo, porque ustedes saben que en términos cognitivos nosotros tenemos canales. El estudiante o escucha al profesor o lee. Si el estudiante escucha y lee, hay, digamos, una complejidad cognitiva ahí. El estudiante, esos son principios cognitivos, el estudiante aprende más de aquello que escucha y ve. Pero si yo saturo el canal visual y sonoro y de la escucha, pues estoy creando complejidades para que el estudiante aprenda. No lo estoy facilitando, lo estoy complejizando. El mismo mensaje, cuando yo uso esta tecnología que despliega muchos estímulos, yo no estoy contribuyendo a la atención cognitiva, que es lo que necesito para que el estudiante aprenda. Entonces, ojo, hay que determinar muy bien qué tipo de experiencia, qué tipo de estímulo usted libera. Los principios cognitivos que nos dicen las de las presentaciones, menos es más. Mm. Solamente tengan en el slide aquellos elementos que son estrictamente necesarios para que el estudiante aprenda o capte. Entonces, miren la contradicción. Hay muchas contradicciones, mi querida Jessica. Estamos en un mundo en construcción y por eso a mí me moviliza mucho y me emociona hablar de innovación educativa. Porque si algo que tenemos que hacer hoy en día es transformar una educación que hoy es anacrónica en función de las necesidades y lo que nos demanda el mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo. Mm. Y la OSDE ya nos ha dicho, mire, resultados de aprendizaje, punto. Diga qué va a hacer el estudiante, qué va a ser capaz de actuar, realizar una vez desarrolle ese perfil de egreso. Dígalo y trabaje, defina las experiencias como universidad para que eso sea así. Muchas gracias, queridos compañeros. Un abrazo. Yo sé que fue muy breve, pero y que es muy provocador. Hay muchas bombas semánticas liberadas, pero pues de eso se trata, de provocarlos para que ustedes No. lleguen a las reflexiones internas. Sí, yo no sé si hay alguno de los participantes quisiera hacer alguna pregunta o mientras tanto pueden hacer sus comentarios. Yo, mientras tanto, quiero quedarme con algunas palabras que tú mencionaste. O sea, sin duda, uno de los desafíos que hoy tenemos es colocarnos a diseñar experiencias de aprendizaje, a visualizarlas
muy bien y ver de qué manera, qué ambientes van a tributar a esas experiencias de aprendizaje, qué estrategias voy a seleccionar, qué recursos tecnológicos voy a usar, cuándo y cómo. Y otro elemento que también me gustaría hacer un poquito ahí de acento con relación a lo que tú nos mencionas y que a mí me quedó dando vuelta de la primera vez que conversamos, que tiene que ver con la curación de contenido, ¿ya? Em, ¿qué, qué contenidos son los que yo voy a revelar por sobre otros para que estas experiencias de aprendizaje tengan buen resultado? Yo siento que también hay ahí otro elemento, esto de bombardear, ¿no es cierto?, los canales. De repente bombardeamos demasiado con mucho contenido y dejamos poco tiempo para la experiencia de aprendizaje. Y creo que ahí cada uno, obviamente, de acuerdo a su perfil de egreso, a sus resultados de aprendizaje, tendrá que ir desarrollando sus propias rutas de procesos también y rescatando lo que nos dijeron nuestras compañeras anteriores, eh, ir trabajando esto también paulatinamente. Tú nos entregaste un montón de cosas que no las vamos a poder desarrollar de un día para otro, necesita tiempo, experiencia. Bueno, acá los compañeros están señalando que hace mucho sentido lo que tú nos mencionaste, ¿no es cierto? Más allá del uso de la tecnología, es el foco en lo que los estudiantes aprendan y realicen. Así que creo que eso es un buen cierre, Germán, para la experiencia que tú nos vienes a compartir. Y estas bombas positivas, digámosle así, que tú nos lanzas, yo creo que nos van a dejar pensando seguramente cuando nuestros compañeros revisen la presentación. Algunos se van a mover un poco de su silla, así como, a ver, ¿qué me está diciendo el profesor? Pero está muy bien que así sea. Bueno, no, me encantó estar con ustedes. Lastimosamente un poco espacio, pero encantado y bueno, hasta una próxima oportunidad. Nos No, vemos. gracias Germán, que estés bien, te liberamos y yo cierro acá. Después conversamos ahí internamente. Que estés muy bien. Bueno, compañeras, compañeros que están acá conectados, yo solo quiero cerrar la jornada del día de hoy. Tuvimos dos panelistas participantes que nos han entregado, o sea, tres, me refiero a dos instituciones que han compartido su experiencia con nosotros el día de hoy. Y nada, la invitación está entregada. Nosotros estamos partiendo esta semana con nuestro tercer módulo del diplomado, ya estamos en la recta final eh, y estamos en este proceso de reflexión, de trabajo colaborativo que nos va a llevar finalmente a idealmente generar procesos de innovación en nuestras asignaturas, em, cohesionar mucho más el trabajo que estamos haciendo en la facultad y nada, innovar no es fácil, pero tampoco imposible, y mejorar los aprendizajes y la enseñanza, yo creo que sí es posible, lo estamos haciendo, lo estamos logrando, y tenemos que seguir en esa mecánica, ¿no? En ese proceso. No tenemos que parar, todo lo contrario, activar la colaboración, como es lo que he visto en muchas secciones también. Aprovecho, obviamente, de felicitarlos por los trabajos que se han generado, las interacciones en el Padlet, en el Jamboard, sus trabajos, las reflexiones que han ido llegando. Los profesores en estos minutos se encuentran revisando sus trabajos del módulo 2 y bueno, ya este módulo les va a exigir otras cositas también muy interesantes para empezar a incorporar e integrar el uso de recursos tecnológicos en pro de experiencias de aprendizaje. No se olviden de ese concepto, por favor, incorpórenlo y nos estamos viendo en el cierre del diplomado. Ya no tenemos más jornadas como esta, sino que nos vamos a reunir en el cierre del diplomado en el módulo 4 que falta todavía para aquello. Eso va a ser en diciembre y ahí nos vamos a reunir todos juntos. Les anticipo que ahí tendremos un breve momento de conexión sincrónica para que hagamos comunidad y podamos cerrar este diplomado que creo que ha sido muy bonito para nosotros. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Muchas gracias por venir, estar acá y
conversen, compartan, reflexionen sobre esta jornada y inviten a sus compañeros a que revisen el material. Que estén muy bien. Muchas gracias.